esa circunstancia que el Señor permitía vivir a David. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Versículo 3, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Versículos 5 y 6, yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¡Wow! ¡Qué palabra más impresionante! David estaba pasando por unos momentos de angustia, de soledad, de pruebas, de dificultades. Él veía a Dios distante en su vida. ¿Nunca te has sentido así? Cuando oras, cuando esperas en el Señor, cuando inclusive lloras ante situaciones incomprensibles y parece que nada cambia a tu alrededor. Hay 4 aspectos que vemos en este salmo, en la vida de David. Su honestidad, su sinceridad, su petición, su confianza y su alabanza. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Su petición, mírame, respóndeme. Su confianza, pero yo confío en tu misericordia. Y alabanza, dice, cantaré porque me has hecho bien. Un Dios que nos favorece. Leía esta mañana una oración, alguien la escribió, decía, Señor, ¿hasta cuándo te entrego mi cansancio, mi angustia, mis preguntas? Mira mi vida, ilumina mis ojos y fortalece mi fe. Hazme recordar tu bondad incluso cuando mis emociones me abandonan y que mi corazón pueda cantar, no porque todo se haya resuelto, sino porque sé que tú estás conmigo y me has hecho bien. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás a nuestro lado. Reconocemos que hay situaciones que no entendemos, pero somos conscientes de tu cercanía, de tu ayuda. Tú nos conduces a lugares de paz, de satisfacción, de gozo, de plenitud. En esta mañana venimos como pueblo tuyo, salvados por la sangre de Jesucristo, con esperanza, con ilusión, para poder decirte gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a que podamos volcar sobre ti nuestra gratitud, nuestros motivos de adoración, de alabanza, y que tú estés presente en estos momentos y recibe toda la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús. Amén. Al
con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder unirnos a la música del cielo. Gracias, Señor, por darnos este regalo, el regalo de poder venir con libertad, con alegría o con tristeza, Señor, pero presentarnos delante de ti y poder alabarte, exaltarte, Señor, con hermanos todos juntos, Señor. Gracias, Dios mío, por hacernos familia, Padre, y gracias, Dios mío, por hacernos que nos acompañemos unos a otros, Señor. Estemos pasando por lo que estemos pasando, Señor. Gracias, Dios mío, por el enorme privilegio de formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Comparable, inigualable es tu amor.
Señor, nuestro corazón salta de alegría de pensar en ese amor incondicional que tú tienes por nosotros, Señor, de saber con seguridad absoluta que nada ni nadie jamás nos separará de ti, Señor, que podemos celebrar aunque la vida nos vaya mal, podemos celebrar aunque la vida nos vaya bien, Señor, porque tú no cambias, Señor, porque tu amor es perfecto, tu amor es eterno, Señor. Nos has alcanzado, nos has hecho tus hijos, Señor. Haces que nuestra vida, Padre, obedezca al propósito de hacernos como Jesús, Señor. ¿Qué más podemos pedir? Aunque a veces nos encontremos desconcertados, no sepamos qué está pasando a nuestro alrededor, no sintamos incluso la realidad de ese amor inquebrantable, Padre, sabemos a ciencia cierta, porque nuestros pies están sobre la roca, que tú nos amas con amor eterno, que tu cruz es la muestra más evidente de que nada ni nadie jamás nos va a separar de ti, porque quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las demás cosas? Y todas es todas, Señor, todas. Contigo tenemos todo, Señor. Tú eres suficiente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
nosotros, Señor. Muchísimas gracias por cada respiro de aire, Padre, por la libertad que tenemos, Señor, por la libertad de poder venir, reunirnos, Señor, y cantarte a ti nuestras alabanzas, Señor, levantar a ti nuestras manos, nuestro corazón, Señor. Te damos muchísimas gracias por esta libertad, Señor, y te pedimos por aquellas personas, Señor, que tienen que esconderse, Señor, para poder hacer esto que nosotros hacemos tan libremente, Padre. Señor, perdónanos las veces que nos equivocamos, las veces que no seguimos tu camino, tus disposiciones hacia nosotros, Padre. Venimos rendidos, Señor, venimos a que tú nos bendigas, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre, y también que podamos ser bendición, Señor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ponemos delante tuya, Señor, nuestra familia, a las que amamos, Señor, que no te conocen. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros amigos, Señor, a quien también amamos y que no te conocen, Padre. Que tú pongas, Padre, tus palabras en nuestra boca, que tú nos ayudes a ser buenos testimonios, Señor, allí donde estamos, y que brille tu luz, Señor, que brille tus valores, Señor, que brillen también tus mandamientos, tus ordenanzas, Padre. Para ti toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
no hay otro que pueda hacerlo. Gracias también, Señor, porque podemos alabarte sabiéndonos receptores de tu misericordia, de tu profundo amor, puesto manifiesto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque nada merecíamos y todo lo tenemos de pura gracia. Gracias por habernos dado vida, vida buena, vida eterna. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues para terminar este tiempo de alabanza tan alegre que estamos teniendo hoy, vamos a cantar una última canción. Su amor es un huracán.
Qué bueno es saber que Dios nos ama porque somos justos, somos perfectos. Dios nos ama porque, aun siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Lo que era imposible para el ser humano de alcanzar la salvación, Dios lo ha hecho posible a través de Jesucristo en la cruz. Eso es algo extraordinario. No es por obra para que nadie se gloríe. Hay motivos para darle gracias al Señor por tantas bendiciones. Una de ellas que celebramos, conmemoramos la muerte de Jesucristo a través de estos símbolos sencillos como es el pan y el vino, que nos recuerdan aquella situación que a veces no entendemos de la muerte de Jesús, el amor demostrado, entregando su vida por cada uno de nosotros. Esto nos recuerda, nos hace pensar en el autor de nuestra salvación, en Jesús, aquel que siendo Dios se hizo hombre, para que tú alcanzase la salvación y la vida eterna. Por eso recordamos a Jesús, no únicamente que murió, que resucitó y que un día volverá con poder y gran gloria. Así que los hermanos que tienen el privilegio, la oportunidad de repartir estos símbolos, van a pasar aquí al frente y uno de ellos va a dar gracias por estos símbolos. ¿Recuerda algo? Esa letra más o menos que dice: todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo y lo que soy. Es un momento bueno en este silencio de expresar al Señor que nos queremos rendir ante Él, nuestras vidas, nuestro tiempo, lo que Él nos da. Los niños van pasando a sus escuelas para escuchar la voz del Señor a través de sus profesores. Y también nosotros estamos expectantes de escuchar también la voz del Señor que viene a cargo de Antonio, así que vamos a orar. Pasa si quieres, Antonio, y oramos. Señor, oramos por tu palabra. Va a ser expuesta a estos niños de nuestra escuela. Bendice a sus profesores. Tu palabra está siendo expuesta en muchos lugares de este mundo. Tu nombre está siendo proclamado y ahora también nosotros en este lugar también queremos escuchar tu voz. Quita de nuestra mente cualquier pensamiento que obstruya escuchar tu voz y tu palabra llega a lo más profundo de nuestros corazones para que produzca cambio, para que transforme actitud en nuestra vida. Y dale poder de tu Espíritu Santo, Antonio, para exponerla en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, bueno, buenos días, hermanos. Perdonad, pero siempre hay que preparar un montón de cositas, ¿no? Ya está todo listo, ¿no? Bueno, hoy vamos a llegar a un final de la exposición de una porción de la Escritura que comenzamos hace casi 2 años, ¿no? Así que todo llega al final, ¿no? Como bien sabéis, hemos estado estudiando las cartas a los tesalonicenses. Perdonad, que me he confundido de predicación, la del domingo pasado. Un momentito, por favor.
Esta sí es. Os iba a predicar la de Montequinto de hace un par de domingos. Bien, decía que llegamos al final de la consideración de la primera carta a los tesalonicenses. Si recordáis, la última vez que nos acercamos a esta escritura, el apóstol Pablo respondía a dos preguntas existenciales que todo ser humano se hace. Es muy curioso. El otro día estaba en la FNAC, allí en la librería, viendo de los libros más vendidos, y siempre aprovecho para ojear unos cuantos, ¿no? Bueno, habría un libro escrito por un médico que hablaba de experiencias cercanas a la muerte, las ECM, ¿no? Y me llamó la atención que el libro llevaba ya 20 ediciones. Quiero decir con esto, ¿no? O ese hecho quiere decir, ¿no?, que el tema de la muerte, de qué va a pasar después de la muerte, es un asunto de capital importancia para todos los seres humanos, ¿eh? Si recordáis, el apóstol Pablo daba respuesta a dos preguntas, como tenéis ahí, existenciales. Oye, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestra parte inmaterial? ¿Dónde iremos? ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Volveremos a verlos? La última porción que vimos, el capítulo 5, los 11 primeros versículos, tenía que ver con el fin del mundo. ¿Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida temporal? Y de ser así, ¿cómo podemos prepararnos para ese momento del juicio? En la sección que vamos a considerar hoy, el apóstol Pablo pone los pies en el suelo. Deja atrás su exposición de temas escatológicos y empieza lo que es la última sección de su epístola, centrados en temas prácticos, en temas que tienen que ver con nuestras relaciones prácticas, de vida de fe, pero también de las relaciones unos con los otros. Se va a centrar en dar enseñanzas éticas y prácticas relacionadas con nuestro andar diario, con nuestra vida diaria en nuestra congregación. Como vamos a ver, es una especie de cajón desastre, porque ahí caben una serie de instrucciones que aparentemente no tienen relación unas con las otras. Esta sección que vamos a ver hoy es en realidad una continuación de la que empieza en el capítulo 4, el versículo 1. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque esto nos revela que el apóstol Pablo no era una asceta que entraba en trance de vez en cuando y se ponía a pensar cosas del más allá, cosas de la eternidad. No era, por supuesto, un soñador visionario, sino que deseaba que sus lectores, y nosotros también hoy, tuviéramos una perspectiva adecuada de la vida. De tal manera que al meditar sobre los eventos del pasado no olvidasen sus deberes del presente. Sin embargo, tampoco querían que se perdieran de vista los dos aspectos. ¿Por qué? Porque la expectativa de ese mundo que está por venir es lo que tiene que guiarnos para vivir nuestra vida hoy. Así que esto es de enorme importancia, ¿eh? Vamos a ver que, o ya estamos viendo, ¿no?, que esa parte escatológica está como una especie de sándwich, ¿no?, entre dos secciones que tienen que ver con cuestiones prácticas, con cuestiones éticas, con exhortaciones para que nuestra vida sea saludable. Sin duda alguna, la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica es aplicable a nosotros, porque debemos de tener nuestra casa bien barrida y bien ordenada ante la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Como tenéis en el esquema, la primera parte de la exhortación abordaba temas de santificación personal. Tenemos obligación de vivir vidas éticamente coherentes con lo que decimos creer para que seamos de buen testimonio a las personas que nos rodean, pero también para ser coherentes. La sección que vamos a ver hoy habla de temas de santificación colectiva y es mucho más específica que la anterior, porque contiene una serie de instrucciones que tienen que ver con las condiciones prácticas en las que tiene que desenvolverse nuestra vida eclesial para que prospere y transcurra en amor. Todas las instrucciones que vamos a ver hoy, sin excepción, tienen que ver con cómo contribuir para edificar la iglesia local. Y es muy importante, porque como vamos a ver, si no hacemos caso a las palabras del apóstol, es fácil que en vez de edificar, tiremos por tierra la iglesia, la podamos destruir. Por tanto, el conocimiento de los eventos del más allá no debe hacernos olvidar nuestros deberes del presente,
Y ese es precisamente el título de la predicación, los deberes del presente. Luego explicaré por qué he elegido esta imagen, ¿vale? No lo voy a decir ahora. Tenéis que estar despiertos hasta el final, que ya es difícil. Bueno, por supuesto, los deberes del presente, o nuestros deberes del presente, no se limitan a los que Pablo va a decir aquí y vamos a leer a continuación. Pero estos son particularmente importantes porque, como decía antes, si no hacemos caso a las palabras del apóstol Pablo, con toda seguridad los roces, las disensiones, las divisiones, el hacernos mal unos a otros, en vez de contribuir a la edificación de la Iglesia, van a contribuir a destruirla. Es posible destruir la Iglesia local como organismo humano, ¿no? Como organización humana, si no actuamos correctamente nosotros. Así que estamos ante una sección de la Escritura de enorme importancia práctica, si queremos que nuestra vida eclesial prospere y transcurra con amor y en armonía. Bien, los deberes del presente que encontramos en esos versículos que tenéis ahí los podemos dividir en 4 partes. La primera tiene que ver con la relación entre la congregación y sus líderes. En segundo lugar, veremos una serie de instrucciones relativas a la relación entre los miembros de la congregación, unos con otros. Después, la tercera sección tiene que ver con 3 virtudes que deben caracterizar nuestra vida, la vida como creyentes. Y por último, el discernimiento espiritual que el creyente necesita ejercer. Como decía, es una especie de cajón desastre, pero vamos a ver que todas estas instrucciones prácticas tienen que ver unas con las otras. Vamos allá con el primer grupo, la relación entre la congregación y sus líderes. Dice así el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, capítulo 5, versículos 12 y 13, ¿vale? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo comienza esta sección con unas palabras de ruego. Os rogamos, hermanos. Se dirige a ellos, como otras veces ya lo hemos visto en esta carta, con un tono afable. A fin de cuentas, él era el padre espiritual de estos hermanos allí de Tesalónica. Pero las palabras aquí, os rogamos, hermanos, encierran una verdadera preocupación del apóstol. El contexto de la epístola parece indicar que había hermanos en la iglesia de Tesalónica que menospreciaban el liderazgo en la congregación y habían mostrado falta de respeto a sus líderes. Por tanto, las palabras os rogamos tienen un sentido mucho más apremiante. Es como si Pablo dijera, os pido encarecidamente que me hagáis caso. Y en primer lugar, Pablo dice, pide encarecidamente a los tesalonicenses que reconozcan a sus líderes. Es decir, que reconozcan quiénes son, el valor que tiene su ministerio y la autoridad que tienen en el Señor. Creo que lo que voy a decir sobra, pero nunca está de más recordarlo. Como bien sabemos, la forma de liderazgo en la Iglesia apostólica y los primeros siglos del cristianismo era plural. Era un grupo plural de hermanos cuya autoridad era reconocida por la congregación y de ninguna manera impuesta. De los hermanos que había en la congregación, unos cuantos eran señalados o indicados por el Señor para ser líderes y la Iglesia reconocía esa autoridad, nunca era una autoridad impuesta. Hechos 14:23 nos dice que Pablo ya en su primer viaje misionero constituía ancianos en cada iglesia. Años más tarde, cuando escribe la carta a Tito, ordena corregir los deficientes. Y lo deficiente era que no había nombrado ancianos en las iglesias de Creta. Así que está claro que el gobierno de la Iglesia es plural y nosotros que nos consideramos asambleas de hermanos tratamos de reproducir ese modelo que encontramos en la Iglesia apostólica. Como bien sabemos, esos hombres no podían ser cualesquiera, sino que tenían que reunir una serie de requisitos que la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Así que Pablo pide a los tesalonicenses que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí Pablo no está hablando de 3 clases de líderes. Se está refiriendo a una única clase de líderes que hace 3 funciones. La primera es los que trabajan entre vosotros.
son personas, hombres, que demuestran gran interés por sus hermanos, que realizan una gran labor espiritual en favor de ellos, exponiendo la palabra, aplicando las situaciones concretas de la vida, advirtiendo, amonestando, ayudando, alentando. Hay una serie de funciones espirituales que esos hermanos hacen. Y todo lo hacen en medio de gran dificultad. ¿Por qué? Porque Pablo habla de trabajar. Pablo usa este verbo a trabajar en otras partes de sus escritos para referirse a un trabajo que requiere un esfuerzo extremo. Y en consecuencia conlleva un fuerte desgaste espiritual y emocional. Y lo usa tanto en el contexto de un trabajo manual como de un trabajo espiritual. Así que el liderazgo en la Iglesia es en primer lugar un trabajo arduo, es una obra, como dice el apóstol Pablo también. Dice, palabra fiel, si alguno desea o anhela obispado, buena obra desea. Por eso muchas veces en nuestro contexto se dice que ser líder de la Iglesia no es un cargo, sino una carga, ¿no? Porque es una buena obra, no deja de ser una buena obra, ¿no? Así que el apóstol Pablo pide encarecidamente a los hermanos de Tesalónica que reconozcan a aquellos que trabajan entre ellos. En segundo lugar, habla de los que os presiden. Literalmente significa los que están delante de vosotros en el Señor. Y ese ejercicio de dirección, pues lógicamente se refleja en guiar a la congregación o a la Iglesia en una dirección determinada. Pero ese ejercicio de dirección no se debe de hacer en el sentido de dirigir y gobernar, sino en el sentido o en el espíritu de cuidar, de socorrer, de proteger, de buscar el bienestar de la congregación. Nunca con un espíritu de ejercer dominio o señorío, y mucho menos de ejercer abuso respecto a la congregación. Porque como Pablo dice, el auténtico liderazgo cristiano debe ejercitarse en el Señor. Es decir, los líderes deben intentar hacerlo o imitar al Señor en todas sus cosas, también en cómo Él dirigía, digamos, a su grupo de discípulos. En tercer lugar, habla de que reconozcan a los que os amonestan. Esta palabra tiene que ver con el ministerio docente del liderazgo cristiano. Todo anciano de la Iglesia, como dice el apóstol Pablo también en 1 Timoteo, tiene que ser apto para enseñar. De hecho, es el único don espiritual que se le pide a los responsables, a los líderes de las congregaciones, a los ancianos. Pero aquí la función docente no tiene ese sentido de enseñar, no tiene el sentido de añadir conocimiento, sino que tiene el matiz de poner en mente, de recordar a los hermanos las ordenanzas del Señor para que las cumplan. Por tanto, tiene o sugiere la idea de transmitir advertencia o reprensión. ¿Vale? Es decir, no es tanto enseñar, sino recordar, oye, la palabra de Dios dice esto, las ordenanzas del Señor dicen estas cosas. Esto, por supuesto, de ningún modo significa que la enseñanza cristiana deba ser siempre áspera y recriminatoria. Normalmente será positiva, o deberá ser positiva, alentadora y motivadora, pero esto no debe excluir la obligación de amonestar, advertir y disciplinar cuando sea necesaria. Por supuesto, esta labor de amonestar quizás sea la más desagradable del liderazgo cristiano, porque ni es agradable para que él la amonesta ni para que él recibe la amonestación. Hebreos lo dice, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, resumiendo, en primer lugar, el apóstol Pablo pide encarecidamente a los tesalonicenses que reconozcan a sus líderes, particularmente cuando es necesario que nos recuerden que debemos obedecer las ordenanzas del Señor. Ahora, en segundo lugar, dice Pablo a los tesalonicenses, les ruega que a causa de su obra estos hombres sean tenidos en mucha estima. Y esto en un mutuo espíritu de amor. Por tanto, en resumen, es como si Pablo dijera, oye, basta ya de críticas, basta ya de menosprecio a vuestros líderes, seguid sus instrucciones. Es
de tal modo que cesen las disensiones entre vosotros. Por eso acaba con esa frase final, dice, tened paz entre vosotros. Ese debería ser el objetivo, debería ser la meta de todos nosotros, ¿no? Buscar la paz entre nosotros y evitar todo aquello que aumente disensiones, que aumente encontronazos, que aumente problemas los unos con los otros. El segundo grupo de instrucciones tiene que ver con la relación entre los miembros de la congregación. Dice así el versículo 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, como bien sabéis, ¿no? ¿Vale? Bueno, según esta, porque ahora traduce estos grupos con determinadas palabras que ahora vamos a matizar. Bien, lo que estos versículos indican es que en la iglesia de Tesalónica había 3 grupos de creyentes que necesitaban una especial atención. Los ociosos, los de poco ánimo y los débiles, ¿vale? No necesariamente en toda iglesia local, no necesariamente aquí tienen que producirse estos 3 grupos. Pero lo importante es que en las iglesias se pueden dar. Y lo importante también es saber qué dice Pablo que hay que hacer con cada uno de esos grupos, ¿vale? Así que tenemos 3 grupos de creyentes. En primer lugar, los ociosos. Esta palabra se podía traducir también por desordenada, ¿vale? Bueno, coloquialmente hablando son aquellos creyentes que van a su bola. La palabra de Dios o el liderazgo de la congregación pues marca por aquí y ellos van pues por donde quieren. Es como a veces en los desfiles militares, ¿no? Pues todos tratan de marcar el paso, moviendo el pie y las manos en determinada dirección. Siempre hay alguno que va a su bola, ¿no? Que va con paso cambiado, ¿no? Pues más o menos es la imagen que aquí transmite la palabra de Dios, ¿no? Van a su bola, tienen que hacer las cosas según su criterio, según su opinión, según su forma de entender las cosas. Bien, los desordenados desde luego causan mucho daño a la iglesia, porque provocan desorden, provocan desconcierto y provocan división. Luego veremos qué dice, bueno, lo tenéis ahí, qué dice Pablo que hay que hacer con estos hermanos, ¿vale? El tercer grupo serían los de poco ánimo. Esta es una palabra griega, dicen los comentaristas, de traducción incierta, porque solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Literalmente parece que significa los de alma pequeña. Estos no hay que presuponer que actúan con malicia, no, pero pueden causar daño a la iglesia porque su desánimo, es contagioso. Son aquellos que siempre están desanimados, ¿no? Y el desánimo es contagioso. Yo diría que altamente contagioso, ¿no? Y toda la congregación puede acabar abrumada por un espíritu pesimista que puede llegar a diluirla por completo. Por tanto, estas personas, aunque no hay que presuponer malicia, pero también hay que hacer algo con ellas porque nos pueden llevar a un desánimo completo. Y el tercer grupo son los débiles. Pablo evidentemente no se refiere aquí a los débiles físicamente, sino a aquellos creyentes débiles moral y espiritualmente. Probablemente tenga en mente los creyentes que hacía referencia en los primeros versículos del capítulo 4. Eran creyentes que tenían cierta tendencia hacia la inmoralidad. Ellos son hermanos que intentan vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios, de acuerdo a los consejos de la palabra de Dios, pero su propia debilidad moral y espiritual les hace que caigan continuamente. Así que estos serían los débiles que de ninguna manera podemos pensar que sean los débiles físicos, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con cada uno de estos grupos? Pablo dice que a los ociosos o desordenados hay que amonestarlos. Por su persistente actitud, estos creyentes necesitan ser reprendidos por su propio bien en primer lugar. Con ellos no valen medias tintas porque causan daño a la congregación, como hemos visto. Y hay que advertirles que deben de obedecer las ordenanzas del Señor. Y si hay endurecimiento y resistencia, pues la Iglesia tendrá que adoptar medidas disciplinarias. Por el contrario, a los de poco ánimo hay que alentarlos y animarlos. Y a los débiles hay que sostenerlos y ayudarlos.
no deben de ser abandonados. Antes, al contrario, los hermanos deberíamos de apegarnos a ellos o deberían apegarse a nosotros, proveyéndoles toda la asistencia moral y espiritual que precisan. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero en el texto hay algo muy importante que no debemos de pasar por alto, y es el hecho de que estas instrucciones o amonestaciones están dirigidas a toda la congregación. Por tanto, la responsabilidad de ayudar, de sostener, de animar a estos hermanos es de todos, no solo de los líderes. Por supuesto, los líderes tienen una especial responsabilidad, pero es una responsabilidad de todos cuidarnos mutuamente. Por eso Pablo concluye diciendo que seáis pacientes para con todos. Así que nuestra actitud debería ser, no debería ser la de rechazar a alguien porque sea desordenado o porque sea de poco ánimo o porque sea débil. Se debe de demostrar o debemos demostrar paciencia para con todos. No sé si os dais cuenta, ¿no?, que de ninguna manera aquí el apóstol Pablo está promoviendo una iglesia que se caracterice por un espíritu duro y falto de toda compasión y solidaridad. Al contrario, está promoviendo una serie de ministerios que alienten, que animen y que sostengan a la congregación. Desgraciadamente, cuando en una iglesia se impone ese espíritu duro y falta de compasión, pues la lleva inevitablemente a la ruina si no se corrige. Así que, en resumen, la enseñanza que encontramos en estos versículos abre la puerta a toda clase de ministerios de ayuda y cuidado fraternal en la iglesia local. Leía un comentario de David Burr y hay una frase que voy a repetir, que voy a leer, ¿no?, porque creo que es muy ilustrativa para nosotros. Dice así David Burr: la iglesia es llamada a ser, ante todo, una comunidad de salvación, no de juicio, de aceptación, no de exclusión, de apoyo y solidaridad, antes que de descalificación y rechazo. A mi juicio, son palabras muy sabias, ¿no?, que deberían de guiarnos, ¿no?, en nuestra vida práctica como congregación. Por supuesto, puede que nos sea necesario alguna vez alejarnos de los soberbios y de los prepotentes, pero en ningún caso de los débiles. Ahora, Pablo no termina aquí. Los versículos que viene, o el versículo que viene a continuación, tiene bastante miga, porque añade que ninguno pague a otro mal por mal. Mi reacción inmediata, y ojalá no sea la de todos, es cuando recibo una ofensa, pues tratar de tramar una venganza. Lo reconozco, ¿no? Responder mal por mal. Es lo que demanda nuestra naturaleza carnal. Pablo, sin paliativos, condena esta práctica. Hay otros versículos que podríamos utilizar para eso, ¿no?, para justificar eso, ¿no? Pero también el apóstol Pedro condena esa práctica de responder al mal con mal. En el fondo están los dos, Pablo y Pedro, repitiendo las enseñanzas del Señor. Cuando en Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Para mí esto es muy difícil de conseguir, por no decir imposible. No sé si aquí, no os voy a pedir que lo hagáis, ¿no?, pero no sé si alguno puede levantar la mano con toda tranquilidad y decir: oye, yo cumplo esto que dice el Señor, ¿no? Nuestra naturaleza carnal nos mueve a tramar venganza cuando alguien nos hace mal. Y además incluso echamos mano de la palabra de Dios. ¿No dice el Antiguo Testamento ojo por ojo y diente por diente? No vamos a entrar en qué significa eso y en qué sentido no está en contradicción con lo que dice la Escritura, pero aquí hemos leído un versículo de la palabra de Dios, un versículo de palabras del Señor Jesús que nos animan justo a hacer lo contrario. Pensaba anoche cuando escribía estas frases, ¿no?, que Dios o el Señor nunca nos plantea un imposible. Me explico. A veces nos plantea un imposible en la palabra de Dios para que busquemos recursos para intentar cumplirlo. Es como algo parecido a la ley, ¿no? La ley está ahí, la ley no está derogada. Dice: oye, cumplidla. Pero como no podemos cumplirla, nos da una salida en Cristo. El Señor nos da siempre una salida.
Yo creo, y lo afirmo con todo convencimiento, que cuando la palabra de Dios nos plantea una demanda espiritual es porque Dios nos da todas las habilidades espirituales para poder cumplirla. El problema es que a veces, yo mismo, el primero, no echo mano de todas esas herramientas, de todas esas utilidades que encontramos en la palabra de Dios para cumplir las demandas de la misma. Así que, reconociendo que yo personalmente tengo mucho trecho por recorrer en este asunto, probablemente la única posibilidad de poder cumplir estas cosas sea echando mano a esas 3 virtudes que el apóstol Pablo nos va a hablar a continuación. Y eso lo vemos en la tercera parte de la tercera parte en que hemos dividido estos versículos. Hasta ahora, en los versículos que hemos leído, Pablo se ha centrado en la actitud externa de los tesalonicenses, es decir, cómo deben de comportarse, cómo debemos de comportarnos nosotros en las relaciones con los líderes, en las relaciones unos con otros. Pero ahora va a hablar de la actitud interna que tenemos que tener y cómo esa actitud interna se tiene que reflejar en nuestra relación con Dios. Dice así el versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La primera virtud es estar siempre gozosos, ¿no? Bueno, hemos tenido una parte del culto donde creo que hemos sentido mucho gozo cantando ciertas canciones que no solo movían nuestro ánimo, digamos, ¿no?, sino eran emocionantes en sí, sino también animaban a nuestro espíritu porque recordaban cosas que el Señor ha hecho con nosotros que nos producen un gozo inefable. Es decir, todos hemos sentido alegría y el gozo inefable y glorioso resultante de la encarnación de Cristo y la redención obrada por la cruz. Pero cuando salimos por la puerta de la iglesia, ¿no?, probablemente ya nos asalten, ¿no?, las preocupaciones diarias, ¿no?, o si no, en otros tiempos las persecuciones, las disensiones internas, los roces entre hermanos, las ofensas. Todo eso puede hacer que nuestro gozo se diluya. Pablo nos dice en la Escritura que él experimentó vez tras vez el gozo en medio de las persecuciones y las penalidades. Y por tanto insta a sus lectores y nos insta a nosotros a estar siempre gozosos. Pero les recuerda que la única manera de poder conseguir esto es echando mano de la segunda virtud que él cita a los tesalonicenses. La única manera de hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza es llevando todas nuestras necesidades y deseos ante el trono del Padre. Por eso la instrucción de estar siempre gozosos, o a esa instrucción sigue la de orar sin cesar. Hebreos lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la única manera de estar siempre gozoso es, en toda circunstancia, echar mano de la oración, orar incesantemente. Pero Pablo añade también con acción de gracia. En todas las circunstancias que nos toquen enfrentar debemos dar siempre gracias, porque como hemos recordado en algún cántico, ¿no?, Romanos 8, 35 a 37, en todas estas cosas, y esas cosas eran tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, roces entre hermanos, ofensas unos con otros, ¿no?, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que debemos de poner todo nuestro empeño en echar mano de esas 3 herramientas, de esas 3 virtudes que Pablo dice aquí, para que nuestra vida como congregación, las relaciones unos con otros, sean en amor y sean en estabilidad. Y por último, llegamos al final. El discernimiento espiritual que el creyente necesita ejercer. Como decías, esto parece una especie de cajón desastre donde caben todas las cosas, ¿no? Pero cuando las estudiamos en conjunto vemos que tienen un objetivo común, tienen una coherencia, todas estas instrucciones o amonestaciones que hace el apóstol Pablo. Esta última serie de instrucciones tiene que ver con el Espíritu Santo y sus dones. Dice así el versículo 19: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo,
retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bueno, como vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en otros libros, el Espíritu Santo dio a la Iglesia primitiva ciertos dones especiales, ciertos carismas especiales. Entre estos estaban la capacidad para realizar sanidades milagrosas, hablar en lengua y profetizar. El apóstol Pablo está aquí hablando específicamente del don de profecía. Es bueno que nos pongamos en la situación que Pablo escribe esta carta. Recordar que dijimos al principio, la primera vez, que ya será mérito que os acordéis, ¿no?, que está probablemente, Primera Tesalonicenses sea quizás el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Probablemente se escribiría entre el año 49 y 50. Hay autores que defienden que antes de Primera de Tesalonicenses se escribió Gálatas y se escribió también Santiago. Pero sea una cosa u otra, esto nos pone de manifiesto que los hermanos de Tesalónica no tenían ninguna literatura cristiana en la cual fundamentar su fe. No estaban escritos los evangelios, no estaba escrito Romanos, no estaba escrito Hechos. ¿En qué fundamentar su fe? Era una situación muy específica. Además, la iglesia primitiva prácticamente era insignificante. Numéricamente pasaba desapercibida. No tenían a su disposición, como digo, ninguna literatura en la que fundamentar su fe cristiana, salvo el Antiguo Testamento. Además, los creyentes eran perseguidos y desprestigiados, despreciados por todos. Es normal que ante esta situación Dios diera dones muy especiales para que la Iglesia no solo fuera, digamos, fortalecida, sino también edificada. Pero una vez que la Iglesia estuvo consolidada, el ejercicio de estos dones, por una razón además que diré a continuación, no tiene ningún sentido. Bien, uno de los dones espirituales que el Espíritu Santo confirió a algunas personas allí en Tesalónica en ese tiempo era el don de profecía. Como bien sabemos, por profecía, en este contexto, no debemos de entender solo a alguien que anuncia el futuro, solamente a alguien que anuncia qué va a pasar en el futuro, sino que era alguien que con su revelación manifestaba el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios para los creyentes. Pues bien, en el contexto que parece indicar esta carta, había ciertos creyentes en Tesalónica que despreciaban por completo todas las palabras proféticas. Esto era un hecho deplorable. ¿Por qué? Porque los miembros de la Iglesia se privaban de la edificación, de la exhortación y del consuelo que podían recibir por esa palabra profética. Además, con su actitud, no solo estaban menospreciando el mensaje, sino que estaban menospreciando al autor, estaban menospreciando la labor del Espíritu Santo en edificación de la Iglesia, así que se estaban perjudicando doblemente. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Ahora, quizás nos preguntemos, ¿por qué los tesalonicenses actuaban así? Es tan evidente el perjuicio que se estaban causando que no es entendible que actuasen de esa manera. Es muy probable que su actitud fuera motivada por el miedo, por el hecho de que en la Iglesia se habían introducido falsos profetas. Y ante esta realidad, ya advertida por los apóstoles, lo más fácil era decir, oye, no hacemos caso a ninguna profecía. Sea buena o sea mala, no hago caso a ninguna. Esa era la solución más fácil, pero desde luego no era la más sabia. Por eso Pablo les dice, oye, examinadlo todo y retened lo bueno. La reacción más sabia ante una palabra profética era examinarla. Y si llegaban a la conclusión de que no provenía del Espíritu Santo, debían de aferrarse, o al revés. Si llegaban a la conclusión de que provenía del Espíritu Santo, debían abrazarla, seguir lo bueno y rechazar lo malo. Pero quizás os preguntéis, oye, ¿y cómo podían discernir si la palabra era del Espíritu Santo o la palabra era de un falso profeta? Ahí la Escritura no les dejaban claro, no les dejaban en oscuridad, porque dice Deuteronomio 13 que había una regla, y la regla es que Dios no se puede contradecir nunca. Y si alguien anunciaba algo que estaba en contradicción con la revelación anterior de la palabra de Dios, pues está claro que era falsa. Para nosotros, bueno, para los tesalonicenses y para nosotros, la referencia es que no puede haber una
digamos, una supuesta profecía proveniente de Dios que entre en contradicción con el testimonio de Cristo y de los apóstoles. Además, en aquel tiempo, recordad que también había un don especial que era el discernimiento de espíritus. Así que Dios había dado las herramientas necesarias para que ellos pudieran evaluar si esa profecía provenía del Espíritu Santo o de un falso profeta. Como antes decía, en nuestro tiempo, y lo digo con respeto, pero con rotundidad, no está vigente este don especial de profecía por la sencilla razón de que no es necesaria. Y esto porque una vez que se cerró el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, bueno, particularmente el Nuevo Testamento, en el siglo IV después de Cristo, tenemos en la Biblia todo el consejo de Dios. Tenemos en la Biblia toda palabra profética más segura. Por tanto, no cabe revelaciones adicionales. Y lo tenemos claro, creo, ahora más que en aquellos tiempos, cuando alguien dice una supuesta profecía que entra en contradicción con el testimonio de Cristo y el testimonio de los apóstoles, está claro que proviene de Satanás. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, con palabras muy rotundas. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Voy terminando, pero permitidme que antes de concluir advierta del peligro de interpretar versículos fuera de su contexto. No sé vosotros, pero a veces hemos encontrado a personas que echan mano de estas palabras de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Y las utilizan como coartada para introducirse en el mal. Dice, pero ¿no dice Pablo que examinemos todo y retengamos lo bueno? Está dando por hecho de que puede haber algo bueno en la maldad. Y no puede ser así. Así que no podemos utilizar un versículo fuera de contexto para introducirnos, aunque solo sea una vez, en lugares de maldad a fin de examinar por uno mismo lo que allí se hace pensando en que podemos encontrar algo bueno. Esto, aparte de ser una interpretación equivocada del versículo, es un error garrafal, porque donde hay maldad no puede haber ningún beneficio para el creyente. Recuerdo, escribiendo esto recordaba, ¿no?, un ejemplo que había en un manual para nuevos creyentes. Dice, bueno, como creyentes tenemos un vestido inmaculado, vestido blanco, sin mancha. No hay ningún tipo de mancha que pueda estropear ese vestido, ¿no? Pero si con ese vestido nos metemos en una mina de carbón, el vestido no hay quien nos lo quite. El vestido no hay quien nos lo quite, pero cuando salgamos, nuestro vestido será negro. Así que no debemos por supuesto, de utilizar versículos fuera de contexto, pero mucho menos utilizar como argumento para introducirnos en lugares de maldad, porque seguro que vamos a salir ennegrecidos. Por eso Pablo concluye esta sección diciendo, absteneos de toda especie de mal, porque solo vamos a encontrar perjuicio. Y fijaros que dice de toda especie de mal, por tanto no hay vuelta de hoja. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. ¿Por qué la imagen de la torre de piedra? Bueno, como sabéis, algunos más que otros, en las filosofías orientales, ¿no?, del Feng Shui o del Zen, las torres de piedra representan estabilidad, representan orden interno, representan seguridad, paz y armonía. Pero estas torres son muy vulnerables. Cualquiera puede darles, no necesariamente una patada, sino un empujoncito y caen todas. La Iglesia del Señor, como bien sabemos, está formada por piedras vivas que cada una puesta en su lugar van edificando a la casa de Dios. Pero de manera similar a las torres de piedras, la Iglesia local como organización humana es muy vulnerable. Sí, está apoyada en una roca firme como esa, una roca inconmovible. Y la roca inconmovible, como bien sabemos, es tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso es inamovible. Pero la Iglesia, como institución humana, es fácilmente destruible. La porción de la palabra que hemos visto hoy
contiene una serie de instrucciones prácticas que tienen que ver con las condiciones necesarias para que la vida eclesial prospere y transcurra en armonía y amor. Es nuestro deber obedecerlas y ponerlas en práctica. No hay vuelta de hoja. Son nuestros deberes del presente y la expectativa del que el Señor va a venir. Y es necesario que las pongamos en práctica en cumplimiento también de lo que dice la palabra de Dios. Porque ya lo dijo el Señor Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que, queridos hermanos y hermanas, yo el primero, tenemos que tener presente estos deberes por el bien de la Iglesia, para que la Iglesia crezca en armonía, siga siendo de buen testimonio en la sociedad en la que vivimos, y para también que sea un lugar de sanidad mutua, de edificación mutua, de apoyo mutuo, porque lo necesitamos grandemente en este mundo en el cual vivimos. Vamos a pedírselo al Señor, si os parece, para terminar. Padre, cuán afortunados somos, entre otras cosas, por tener la Biblia a nuestra disposición, tener tu palabra, donde encontramos todo tu consejo, toda tu voluntad para con nosotros, donde tenemos todo el consejo de Dios a nuestra disposición. Gracias, Padre, porque también tenemos en ella la palabra profética más segura. Y queremos rogarte que lo valoremos en su justa dimensión, pero sobre todo, que aprendamos de ella y lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Particularmente, Señor, hoy hemos visto cosas que nosotros debemos de hacer para garantizar que toda la congregación pueda crecer en armonía, en equilibrio, en amor unos con los otros. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad en la carne para poder cumplir con las demandas que encontramos en tu palabra, con esas amonestaciones que encontramos en ella. Pero queremos rogarte, Señor, que pongamos en práctica no solo lo que tú dices, sino esas virtudes que tenemos a nuestra disposición para que pueda ser una realidad. Danos a todos, Señor, un espíritu de amor mutuo, un espíritu que aleje de nosotros todo deseo y toda intención y, por supuesto, toda obra de venganza. Y que, Señor, sigamos todo aquello que edifique la Iglesia, que aumente el amor fraternal y que, Señor, aumente también el celo por ti y manifestemos tu amor, Señor, en todos nuestros actos. Ayúdanos a ser buenos discípulos, como hemos recordado, y que ese amor que nos debemos de expresar unos con otros sea un motivo también para que otras personas puedan sentirse atraídas por el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, y queremos darte también gracias por tu amor absolutamente inmerecido a nuestro favor. Te lo damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.